Gracias, Yulisa Cepede. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Temprano, Yulisa leyó una información que está circulando que hace referencia a que dos plantas eléctricas de la zona este del país, de San Pedro de Macorís, están ya conectadas al gasoducto que construyó la empresa Enadom, que es una empresa filial o asociada de AES Dominicana, para suplir gas natural a las plantas que operaban, y algunas de ellas todavía operan, con full oil derivado del petróleo, que es un combustible sumamente caro y que hace que el combustible sea costoso. Con la entrada de esas dos plantas de 400, que en total hacen 430 megavatios, o sea, la planta de Quisqueya 1 y la planta de Quisqueya 2, entonces esa conversión continuará porque la planta también de San Pedro de Macorís, Compañía Eléctrica San Pedro de Macorís, que es de 30 megavatios, también está en proceso de conversión a gas natural y en proceso de conexión para operar también con ese combustible. Una vez estén esos 730 megavatios operando, se estima que van a representar un ahorro en costo de energía, de la energía que compran las distribuidoras, de alrededor de $300 millones al año. Es decir, alrededor de 3.000 millones en una década. Y ese costo se va a reducir también del subsidio que tiene que pasarle todos los años el gobierno a las empresas distribuidoras para poder cubrir el déficit financiero de esas empresas. Ahora, ese proceso de construcción de ese gasoducto y de conversión a gas natural de esas plantas de generación se comenzó a tratar en la República Dominicana en el año 2005. A la llegada del gobierno nuevamente del PLD en el año 2004, después de la crisis y eso. Entonces, recuerdo que Radamés Segura en su momento, que era el administrador de la CDEE, pues entonces empezó a hablar, señores, estamos negociando para ver si se construye un gasoducto para que se conviertan a gas natural las plantas que operan con full oil de petróleo, porque eso es muy caro y esto por aquí. Y eso nunca se logró, señores. Eso nunca se logró porque había un mercado que necesitaba esa energía y no había aquí oferta de energía que pudiera competir con esa energía, que bueno, esa es la que hay y a ese precio es que está. Y entonces, bueno, el mercado privado no se motiva a hacer inversión si no tiene una especie de competencia. Tuvieron que pasar todos estos años para que entonces el presidente Danilo Medina se aventurara a construir una planta como la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que él mismo en su momento dijo, señora, a nosotros no nos interesa competir con el Estado, con el sector privado. A nosotros lo que nos interesa es motivar al sector privado a invertir, porque no se había invertido mucho en generación eléctrica desde los últimos 15 años. Entonces, yo recuerdo que en el año 2017, Fitch Rating, la firma calificadora de riesgo, uno de esos analistas escribió un artículo donde decía que con la construcción de Punta Catalina, las empresas generadoras del sector privado que operan con combustible derivado del petróleo iban a verse en la obligación de hacer inversiones en procura de abaratar sus costos para poder competir, porque cuando esa empresa entrara en operación iba a desplazar a las plantas que operan a alto costo. Y ustedes recuerdan que siempre el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Jiménez Bichara, decía, cuando Punta Catalina empiece a operar va a desplazar una cantidad de plantas. Y la gente decía, bueno, ¿por cuáles plantas va a desplazar? ¿Cómo así que la va a desplazar? Bueno, no era que la ibas a desplazar en el sentido de que iban a tener que apagarse o que no iban a funcionar, porque como quiera se necesita su energía, sino que la iba a desplazar en el sentido de que iban a entrar al sistema las plantas que operaran con menores costos, y una planta como Punta Catalina, que aporta el 30%, el 33% de la demanda eléctrica cuando entra al sistema, con un costo mucho menor, pues es lógico que va a desplazar las que cuestan más hacia más atrás, y posiblemente algunas se queden hasta sin la necesidad de que se demande su energía. Entonces, esto motivó al sector privado a hacer inversiones en procura de abaratar sus costos de generación para poder competir y mantenerse en el mercado. Luego entonces el Poder Ejecutivo autorizó a la CDEE para que negociara contratos nuevos con esas empresas que se están convirtiendo a gas. ¿Para qué? Para que, bueno, mira, si tú te conviertes a gas, yo te voy a comprar la energía a este precio por una cantidad de años específico, pero con la garantía de que tú vas a operar a gas natural y me vas a vender a este precio. Y si tu planta si tu sistema de gas natural se daña y tú tienes que utilizar combustible full oil, como quiera tú me vas a vender al precio de establecido como si fuera de gas natural. Como una forma de que ese contrato no entre en vigencia
a menos que tú cumplas con tu promesa de operar con gas natural. Ese es otro de los aportes de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. El aporte de motivación de inversión para contribuir con un abaratamiento de los costos, no el abaratamiento del costo de la planta de carbón Punta Catalina en sí misma, que opera, aporta 700 megavatios al sistema y lo vende a un precio bajo, sino que también presionó el precio del mercado spot para que bajara también el precio y al mismo tiempo motivó al sector privado, generador de energía con full oil, derivado del petróleo, a hacer inversiones para cambiar a gas natural y también producir a un costo mucho menor. El próximo gobierno que dirija este país, ya sea del PLD o del PRM, tiene en la Central Termoeléctrica Punta Catalina una solución muy grande a una parte importante del sector eléctrico nacional, que es la parte de los costos de generación. Esa inversión en esa central termoeléctrica ya está dando sus frutos, pero será en el futuro, señores, cuando vamos a recordar al presidente Danilo Medina por haber tomado esa iniciativa y haber asumido ese reto de invertir esos 2.340 millones de dólares en esa planta eléctrica que le va a representar un ahorro extraordinario a la economía dominicana en el futuro, hacia el futuro.